Capítulo 481. No me mienta. Alto. En el instante en que el ambú enviado por el tercero Kage sujetaba un kunai en la palma de su mano, Tsunade, que acababa de llegar junto a Tsuki, soltó un violento grito. Pero Tsunade estaba demasiado lejos de Tsuki. No tuvo oportunidad de detener al ambú. En cuanto a Uchiha Fugaku, Nara Shikaku y los demás, tampoco tuvieron tiempo de ayudar a Tsuki, porque jamás imaginaron que un ambú bajo las órdenes del tercero Kage realmente intentaría atentar contra él. Sin embargo, ni Tsunade, ni Fugaku, ni Shikaku sabían que aquel ambú no había sido enviado por el tercero Kage, sino que era un miembro del equipo raíz. Mucho tiempo antes, Shimura Dant ya sabía que Tsunade había enviado a alguien a buscar a Tsuki. Por lo tanto, Dant planeaba, cuando Tsuki regresara a Konoha, apartarlo por un tiempo para que asimilara poco a poco el asunto de su madre, Minako, enviada a la aldea de la niebla. Pero Dant nunca imaginó que Tsuki, que normalmente era tranquilo, actuaría de forma impredecible y se enfrentaría al ambú enviado por él dentro del territorio de Konoha. En ese momento, el miembro de raíz empuñaba el kunai para apuñalar a Tsuki. Y Tsunade, Shikaku y Fugaku no tuvieron tiempo de detenerlo. Parecía que el ambú iba a herir gravemente a Tsuki. Pero el ambú jamás imaginó que Tsuki, durante su ausencia de Konoha, hubiera progresado muy rápidamente. Entonces, cuando el kunai del ambú estaba a solo 3 centímetros del costado de Tsuki, de repente, Tsuki, con sus pasos fragmentados básicos, se desplazó medio paso a la izquierda y esquivó el kunai. A continuación, se pudo ver cómo Tsuki, tras esquivar el kunai, mostró una chispa de frialdad en sus ojos. En ese instante, Tsunade, Fugaku y Shikaku pensaron que algo malo iba a suceder. Evidentemente, sabían muy bien que Tsuki ya tenía intención de matar, y que al segundo siguiente podría acabar con el ambú que lo había atacado. Quizás el miembro de raíz no percibía lo fuerte que era Tsuki, pero Tsunade, Fugaku y Shikaku, al observar su forma de combatir, sabían muy bien el poder que había alcanzado. Pero ninguno de ellos tenía tiempo para reflexionar sobre su fuerza, porque sabían que si Tsuki realmente mataba a ese ambú, el problema sería enorme. Finalmente, Tsunade, con una chispa de determinación en sus ojos, decidió ayudar a su discípulo a superar el trance. En cambio, Shikaku y Fugaku, con sus propias preocupaciones, no se prepararon para intervenir. Entonces, solo pudieron ver cómo Tsunade daba un paso hacia el ambú y, con un puñetazo, lo derribó contra el suelo. Al segundo siguiente, la palma de Tsunade se posó en la cabeza de Tsuki, acariciando su suave cabello, y le dijo en voz baja: «Tsuki, cálmate». «Sí, sensei». Al oír las palabras de Tsunade, Tsuki respiró hondo y logró contener la ira que ardía en su interior. Entonces, Tsunade, al recibir la respuesta de Tsuki, sintió alivio. Luego, dirigió su mirada a Fugaku, entrecerró los ojos y dijo: «Uchiha Fugaku, Tsuki fue traído de vuelta por orden mía, así que debería venir primero a informar a mi residencia. No quiero entrometerme en los asuntos internos de tu clan. Pero, Uchiha Fugaku, debes saber que soy la sensei de Tsuki. Así que me lo llevaré. ¿Tienes alguna objeción?» «Tsunade-sama, no puedo tener ninguna objeción. Pero...». Apenas Tsunade terminó de hablar, Fugaku esbozó una sonrisa enigmática y, mirando a Tsuki, dijo: «Pero, Tsunade-sama, como sensei de Tsuki-kun, debería hacerle saber la verdad, ¿no?» «Pero no importa, Tsunade-sama. Aunque usted no se la diga, nosotros, el clan Uchiha, no permitiremos que Tsuki-kun salga perdiendo». Dicho esto, Fugaku miró fijamente a Tsuki y continuó: «Tsuki-kun, si en casa de Tsunade-sama no obtienes la información que necesitas, entonces regresa y hablamos detenidamente». «Gracias, Fugaku-san». Cuando Fugaku llegó a este punto, Tsuki asintió ligeramente y dijo: «Creo que mi sensei me dirá lo que quiero saber. Eso espero». Al ver que Tsuki respondía así, Fugaku entendió su intención. Hizo una señal discreta a Tsuki y se marchó con los Elite Uchiha, desapareciendo ante sus ojos. Pero Tsunade era una persona importante. Ya había visto las señales entre Fugaku y Tsuki. Así que, tras la partida de Fugaku, Tsunade dudó. Estaba pensando si decirle o no la verdad a Tsuki. Luego, cuando Fugaku y los Elite Uchiha desaparecieron por completo, Tsunade apartó sus dudas, miró a Shikaku y dijo: «Shikaku, gracias por tu trabajo. Aún tienes misiones en la frontera. Descansa un día en la aldea y regresa mañana. En cuanto a tu ausencia en la frontera, yo hablaré con el viejo Sarutobi. Tranquilo, no te culpará. Gracias, Tsunade-sama. Entonces me retiraré a descansar». Sin duda, Shikaku también era inteligente. Al ver que Tsunade había llegado junto a Tsuki, supo que ya no era necesario que se quedara. Pero,
Cuando Shikaku, Fugaku y los demás se marcharon, dejando solos a Tsuki y Tsunade, el ambiente volvió a llenarse de silencio. Ni Tsuki ni Tsunade sabían cómo empezar. Finalmente, fue Tsunade quien habló primero. Tsuki, pregúntame lo que quieras saber. Sí, sensei. Al oír las palabras de Tsunade, Tsuki respiró hondo y dijo. Sensei, lo que quiero saber es muy sencillo. ¿Qué ha pasado en la aldea? Desde que regresé, noto un ambiente extraño, como si todos me ocultaran algo. Sensei, ¿puede decirme qué es lo que me ocultan? Eso sí, Sensei, espero que me diga la verdad, no mentiras. No me mienta, Sensei. No soy un niño al que se pueda engañar tan fácilmente. Capítulo 482. Esos ojos. Tsuki. Mirando la mirada sincera de Tsuki, Tsunade titubeó. Su mirada vacilaba, y en su corazón seguía dudando si debía contarle la verdad. Así, Tsunade, que poseía el poder para dominar la cima del mundo ninja, permaneció en silencio durante 5 largos minutos. Finalmente, en la mente de Tsunade, la razón perdió la batalla. Sintió que, como sensei de Tsuki, tenía el derecho de hacerle saber la verdad. Pero Tsunade también sabía muy bien que, aunque fuera a contarle la verdad, el lugar no podía ser en el territorio de Konoha, sino dentro de la aldea. Así que le pidió a Tsuki que la acompañara primero a Konoha. Una vez que llegaran a su residencia, le contaría la verdad sin omitir nada. Que era lo que todos le ocultaban. Al oír esto, Tsuki no tuvo motivos para objetar. Y además, confiaba en que Tsunade no le haría daño, así que la siguió hasta Konoha. Sin embargo, ni Tsuki ni Tsunade imaginaron que, en el momento en que llegaron a la aldea, Uchiha Fugaku volvería a aparecer ante ellos. En la puerta principal de Konoha, después de que Fugaku regresara con los Elite Uchiha, había estado esperando allí a Tsunade y a Tsuki. Al verlos aparecer, Fugaku, con una sonrisa, se acercó a ellos y preguntó. Tsuki-kun, ¿Tsunade-sama ya te ha contado la verdad? Todavía no. Al oír las palabras de Fugaku, Tsuki miró el semblante de Tsunade y respondió con cautela. Fugaku-san, mi sensei dijo que me lo contaría cuando volviéramos a casa. Si no tienes nada más que hacer, iré con mi sensei. Cuando tenga tiempo, Fugaku-san, iré a visitarte personalmente. No hace falta tanta molestia, Tsuki-kun. Apenas Tsuki terminó de hablar, Fugaku dirigió su mirada a Tsunade, hizo una leve reverencia y dijo. Tsunade-sama, si no le importa, he preparado un lugar tranquilo donde usted y Tsuki-kun puedan hablar tranquilamente. Por supuesto, yo también tengo algunas cosas que decirle a Tsuki-kun. Creo que usted, como sensei de Tsuki-kun, tiene derecho a saberlo. Así que, ¿qué le parece si los tres conversamos tranquilamente? Tú. Lanzó una mirada llena de desprecio a Fugaku, sin mostrarle la más mínima cortesía, y dijo con voz fría. Uchiha Fugaku, no te confundas. No creas que por ser el líder actual del clan Uchiha no puedo hacerte nada. Fugaku, por respeto a Tsuki, te dejo pasar esta vez. La próxima vez, no te cruces en mi camino ni me hables en ese tono, ¿entendido? Entendido, ¿cómo no, Tsunade-sama? Pero, justo cuando Tsunade llegó a este punto, la sonrisa en el rostro de Fugaku se hizo más profunda. Luego, Fugaku se inclinó ligeramente y, con voz baja para que solo los tres pudieran oírlo, dijo. Pero, Tsunade-sama, lo que tengo que decir afecta a la posición de Tsuki-kun dentro del clan Uchiha. Como su sensei, no puede permitir que Tsuki-kun o su padre sufran. Si Tsuki-kun y yo no fuéramos amigos, jamás revelaría secretos del clan a otros. Bien. Uchiha Fugaku, veré qué tienes que decir. Tsuki, vamos con él. Al oír las palabras de Fugaku, Tsuki notó que Tsunade reprimía su ira y aceptaba. Cuando Tsunade cedió, Fugaku sonrió y los llevó a una casa de té. Evidentemente, Fugaku había reservado una habitación con antelación, esperando el regreso de Tsuki y Tsunade. A continuación, cuando los tres estuvieron sentados en la habitación privada, Tsuki miró primero a Fugaku y dijo. Fugaku-san, lo que mi sensei y yo tenemos que hablar puede esperar. Dime primero lo que tienes que decir. ¿Qué ha pasado en el clan? ¿Acaso tiene algo que ver conmigo o con mi padre? Jeje, por supuesto que tiene que ver. Llevó la taza de té a sus labios y dio un pequeño sorbo. Con aire tranquilo y pausado, dijo. Tsuki-kun, creo que es mejor que Tsunade-sama hable primero. Solo sabiendo lo que ha pasado en la aldea podrás entender lo que ha pasado en el clan. Así que, por favor, Tsunade-sama, hable usted primero. Dicho esto, sonrió a Tsunade e hizo un gesto de adelante. Tsunade-sama, por favor. Sin duda, Tsunade no tenía una buena impresión de Fugaku. En su opinión, Fugaku era tan detestable como Yuga Yashi, un político de pies a cabeza. Pero cuando su mirada se posó en Tsuki, la ira en sus ojos desapareció, reemplazada por un sentimiento de culpa.
Luego, frente a Tsuki, respiró hondo y dijo. Tsuki, antes de contarte lo que ha pasado en la aldea, debo pedirte disculpas. Como tu sensei, no he cuidado bien de tus padres. Es mi culpa. ¿Mis padres? Apenas Tsunade dijo esto, las venas en la frente de Tsuki se hincharon y sus manos se cerraron en puños. Vagamente, Tsuki parecía adivinar lo que Tsunade iba a decir. Pero aún conservaba una pizca de esperanza, así que no perdió la razón. Asintió ligeramente a Tsunade, indicándole que continuara. Al ver la fuerte reacción de Tsuki, Tsunade dudó en seguir hablando. ¿Quién iba a pensar que, cuando Tsunade se detuvo, Fugaku soltaría una fría carcajada y diría: Tsuki-kun, ya que Tsunade-sama no quiere hablar, te lo diré yo. Nuestra aldea llegó a un acuerdo con la aldea de la niebla para enviar a un miembro del clan Uzumaki a ayudar al cuarto Mizukage a consolidar el sello de Sanbi. Y tu madre, Minako, fue la elegida. Así que, Tsuki-kun, tu madre, Uzumaki Minako, está ahora de camino a la aldea de la niebla. En cuanto a... Al llegar a este punto, Fugaku no pudo continuar. Porque en sus ojos solo había asombro, y su boca estaba abierta de par en par. Y Tsunade, a su lado, estaba igual de sorprendida. Pero tanto Fugaku como Tsunade solo tenían un motivo para su asombro. En el momento en que Fugaku dijo que la madre de Tsuki, Minako, había sido enviada a la aldea de la niebla. Los ojos de Tsuki habían sufrido un extraño cambio. Sin motivo aparente, sus ojos se tornaron de un color rojo intenso, y en ellos aparecieron 3 tomoe negros que giraban sin cesar. Y esos 3 tomoe negros que giraban a gran velocidad. Parecían a punto de unirse. Capítulo 483. Descontrol. Eso es. Eso es el Mangekyo Sharingan. Después del leve sobresalto, cuando Tsunade y Fugaku reaccionaron, mirando fijamente los ojos de Tsuki, exclamaron casi al unísono. Así es. En ese momento, Tsuki había activado inconscientemente su Sharingan de 3 tomoe. Y al enterarse de que su madre, Minako, había sido enviada a la aldea de la niebla, su Sharingan de 3 tomoe había encontrado la oportunidad de evolucionar. En ese instante, el Sharingan de Tsuki ya no era un Sharingan común, sino el más poderoso del clan Uchiha, el Mangekyo Sharingan. Pero cuando Tsuki despertó el Mangekyo Sharingan, un mal presentimiento cruzó la mente de Tsunade. Entonces, observando los 3 tomoe conectados en las pupilas de Tsuki, Tsunade se levantó rápidamente, se acercó a él y le sujetó los hombros. Pero lo que Tsunade jamás imaginó fue que, en el momento en que le sujetaba los hombros, Tsuki hizo ademán de levantarse. Sensei, ¿qué hace? Tsuki, ¿qué vas a hacer? El ambiente se tensó. Tsuki y Tsunade mantuvieron la misma postura y se interrogaron mutuamente casi al mismo tiempo. Luego, Tsuki, con su recién despertado Mangekyo Sharingan, miró a Tsunade frente a él, sin decir palabra. Y Tsunade, al ver aquellos ojos tan extraños, respiró hondo antes de decir: Tsuki, es mi culpa no haber protegido a tu madre. Pero no actúes por impulso. Piensa en tu madre, Minako. Si actúas por impulso, no solo podrías perder tu vida, sino que incluso podrías perjudicar la de ella. Además, no es seguro que Minako vaya a sufrir en la aldea de la niebla. No olvides que Minako es una enviada de Konoha. Sensei, por favor, no siga. Al oír las palabras de Tsunade, Tsuki negó con la cabeza, con una mirada fría, y dijo con tono gélido. Sensei, ¿acaso usted cree en sus propias palabras? Hace un momento le dije que no me mintiera, Sensei. Y ahora me engaña con mentiras que ni siquiera un niño creería. ¿No cree que está yendo demasiado lejos? Dicho esto, los 3 tomoe conectados en sus pupilas giraban con mayor intensidad, transformándose gradualmente en una especie de shuriken triangular. Luego, cuando el Mangekyo Sharingan de Tsuki se completó, respiró hondo y continuó hablando a Tsunade. Sensei, en realidad no la culpo por no haber protegido a mi madre. Sé que tiene sus razones. Pero espero que no me detenga. Ya no soy un niño. Sé lo que tengo que hacer. Tsuki, te ordeno que te quedes en Konoha. Al ver la firme determinación de Tsuki, Tsunade solo pudo recurrir a un método desesperado. Ordenarle que se quedara. ¿Quién iba a pensar que, apenas Tsunade dijo esto, Tsuki sonrió? Pero esa sonrisa que asomaba en sus labios le resultó a Tsunade extraña, incluso fría. Por un instante, Tsunade creyó ver en Tsuki algo de la sombra de Orochimaru. Luego, observando esa sonrisa indiferente en el rostro de Tsuki, lo vio dirigir lentamente su mirada hacia Fugaku y preguntar. Fugaku-san, ¿cómo crees que tratarán a mi madre cuando llegue a la aldea de la niebla? Dicho esto, inclinó la cabeza y se señaló los ojos, advirtiéndole. Fugaku-san, mira mis ojos al responder, y no mientas. Gulp. Mirando fijamente el Mangekyo Sharingan de Tsuki, Fugaku sintió una presión invisible. A continuación,
Sin atreverse a descuidarse, Fugaku respondió con sinceridad. Tsuki-kun, tu madre, Minako, como miembro del clan Uzumaki, tiene un gran valor de investigación. Así que creo que cuando la envíen a la aldea de la niebla, esos tipos querrán estudiar su cuerpo. Sin embargo, como los nuestros la escoltan hasta allí, seguramente deberían. Seguramente los Anbu de nuestra aldea habrán puesto un sello maldito en el cuerpo de mi madre, ¿verdad? Sin dejar que Fugaku terminara, Tsuki continuó su frase. Ese sello puede sellar las funciones del cuerpo, para que esos malditos de la aldea de la niebla, aunque estudien su cuerpo, no puedan descubrir nada. Pero mi madre, con ese sello, verá dañadas todas sus funciones. Es decir, aunque esos tipos de la aldea de la niebla no la torturen, los nuestros la matarán, ¿no es así? Sí. Ante las preguntas de Tsuki, Fugaku solo pudo asentir con pesar. Y Tsuki, al verlo asentir, mantuvo esa sonrisa extraña en sus labios y dijo a Tsunade. Sensei, ¿ha oído? Aunque mi madre no sea estudiada por esos tipos de la aldea de la niebla, será asesinada por los nuestros. ¿Así es, Konoha? Mi madre es solo una chunin común. Si tiene alguna culpa, es solo la de haber nacido miembro del clan Uzumaki. Pero, ¿acaso puedo dejar de salvarla por ser del clan Uzumaki? ¿Puedo abandonar a mi madre por una aldea que la abandona? Sensei. Respóndame. En el instante en que Tsuki terminó de hablar, una poderosa onda de chakra envolvió a Tsunade y Fugaku. Entonces, al sentir esa poderosa onda de chakra, tanto Tsunade como Fugaku miraron a Tsuki con asombro. Evidentemente, no sabían cómo había entrenado Tsuki durante su ausencia de Konoha para crecer tan rápido. Pero Tsunade, como miembro de Konoha, no podía permitir que Tsuki se desviara. Y como su sensei, sentía la obligación de guiarlo por el camino correcto. Así que, en el momento en que Tsuki mostró esa poderosa onda de chakra, Tsunade se dispuso a detenerlo. Aunque tuviera que romperle brazos y piernas, lo dejaría en Konoha. Esa era su determinación. Pero, en ese momento, Tsunade sobreestimó su propia fuerza y subestimó la de Tsuki. Especialmente la de Tsuki en estado de descontrol. Capítulo 484. La persecución en Konoha. ¿Cuánto poder tenía Uchiha Tsuki en ese momento? Era un misterio. Originalmente, después de volver a absorber el poder del monstruo oído y obtener las terroríficas habilidades de control de los 5 sentidos para anular el olfato y el tacto, Tsuki ya se había acercado infinitamente al nivel de Jounin de élite. En ese momento, al enterarse de que su madre Minako había sido enviada a la aldea de la niebla, despertó el Mangekyo Sharingan, lo que hacía muy difícil estimar su poder. Y no hay que olvidar que Tsuki estaba furioso. Algunas personas, cuando se enfurecen, pueden ver mermado su poder porque no pueden mantener la calma. Pero Tsuki era todo lo contrario. Cuando se enfurecía, se volvía extremadamente frío, y su poder aumentaba hasta un nivel aterrador. Así que, cuando Tsunade intentó sujetarlo de nuevo, dispuesta incluso a romperle brazos y piernas con tal de retenerlo en Konoha, el contraataque de Tsuki hizo que la sorpresa en los ojos de Tsunade fuera aún mayor. Cataplan. Sin formar sellos, sin empuñar su espada Fubuki, Tsuki solo liberó el poder de su Mangekyo Sharingan, y el aire de toda la habitación se solidificó. Quien más sufrió el poder del Mangekyo Sharingan fue Fugaku, que también poseía sangre Uchiha. En cuanto Tsuki liberó ese poder, Fugaku sintió que su cuerpo no podía moverse, e incluso los latidos de su corazón se aceleraron. Entonces, Fugaku, bajo la influencia del Mangekyo Sharingan de Tsuki, sintió por primera vez el terror de ese poder. Al mismo tiempo, Fugaku tomó una decisión en su corazón. Por fin supo a qué bando debía ayudar. Tsunade, por su parte, también se vio afectada por el poder del Mangekyo Sharingan de Tsuki. Pero no tan gravemente como Fugaku. En ese momento, Tsunade solo sentía su cuerpo muy pesado, como si una gran montaña se hubiera posado sobre ella. Pero aún podía moverse por su propia fuerza y extendió el puño para golpear a Tsuki. ¡Pum! Pero aunque Tsunade golpeaba rápido, Tsuki esquivaba más rápido. En el momento en que Tsunade lanzó su puñetazo, Tsuki ya había usado el Shunpo para esquivarlo. Así que el puño de Tsunade no impactó contra Tsuki, sino contra la casa de té donde se encontraban. Luego, cuando el puño de Tsunade golpeó la pared de la casa de té, una luz brilló en los ojos de Tsuki y Fugaku. Acto seguido, vieron cómo la pared se agrietaba, y ambos usaron el Shunshin no Jutsu para huir de la casa de té que estaba a punto de derrumbarse. Pero otros nins que estaban tomando té no tuvieron la misma suerte. Como resultado, antes de que Tsuki, que quería huir de Konoha, pudiera destruir la aldea, Tsunade ya había destruido una casa de té y herido a algunos civiles y nins que estaban dentro. A continuación,
Al ver que Tsuki esquivaba rápidamente, la mirada de Tsunade se volvió más seria. Hay que recordar que Tsunade poseía un poder para dominar la cima del mundo ninja. Si realmente se lo proponía, incluso el Tsuki de ese momento debía tener cuidado. No se podía subestimar a Tsunade solo porque viviera recluida en Konoha o porque tuviera hematofobia. Mientras no viera sangre, Tsunade era una de las luchadoras más poderosas del mundo ninja. Especialmente cuando se concentraba en detener a alguien, su poder solo podía describirse como aterrador. Pero, Tsuki, que acababa de despertar el Mangekyo Sharingan, tampoco era un rival fácil. Hace un momento, solo con liberar el poder de su Mangekyo Sharingan había afectado a Tsunade, que tenía poder de nivel Kage. Ahora, usando su Shiton para detectar la persecución de Tsunade, Tsuki lanzó un Genjutsu directamente contra ella. Al mismo tiempo, Tsuki usó consecutivamente sus terroríficas habilidades de control de los 5 sentidos para anular el olfato, el tacto, el gusto y el oído de Tsunade. De este modo, a Tsunade, atrapada en el Genjutsu del Mangekyo Sharingan, no le resultaría fácil liberarse. Sin embargo, Tsunade también tenía su propio método para romper el Genjutsu de Tsuki. Autolesionarse. Hay que decir que Tsuki seguía usando su Mangekyo Sharingan de la misma manera que usaba su Sharingan de 3 Tomoe. Después de todo, acababa de despertarlo y aún no conocía bien su poder. Así que, en ese momento, su Mangekyo Sharingan, aparte de tener más poder que su forma anterior, en el resto era similar. Luego, se pudo ver a Tsunade, autolesionándose, romper por la fuerza el Genjutsu de Tsuki y disipar sus habilidades de control de los 5 sentidos. ¡Qué increíble! He usado mis habilidades de control de los 5 sentidos para anular su olfato, tacto, gusto y oído, y aún así ha podido liberarse autolesionándose. Parece que necesito tiempo para familiarizarme tanto con mis habilidades de control de los 5 sentidos como con el Mangekyo Sharingan. Pero, ahora no tengo que pensar en eso, solo en cómo salir de Konoha. Mientras reflexionaba, Tsuki, sin dudar, esquivó el puño de Tsunade y se dirigió a la puerta principal de Konoha. Tsunade, al ver su intención, lo persiguió para detenerlo. Entonces, se pudo ver a Tsuki y a Tsunade en una persecución dentro de Konoha. Luego, algunos miembros de la policía militar de Konoha se acercaron a Fugaku para preguntarle si debían capturar a Tsuki. Pero Fugaku, con una sonrisa enigmática, negó con la cabeza. ¿Capturar a Tsuki-kun? No, ¿por qué íbamos a capturarlo? ¿Acaso creen que podemos detener a alguien que ni siquiera Tsunade-sama puede? Todos están equivocados. El Tsuki-kun de ahora ya no es el que conocíamos. El Tsuki-kun de ahora es muy, muy fuerte. Capítulo 485. El descenso del Ishura. Sí, Fugaku-sama. Tras escuchar las palabras de Fugaku, los miembros de la policía militar de Konoha respondieron con respeto y dejaron que Tsuki y Tsunade libraran su persecución dentro de la aldea. Además, la orden de Fugaku se difundió rápidamente por toda la policía. En ese momento, aunque Tsuki y Tsunade pelearan hasta la misma puerta principal de Konoha, probablemente ningún miembro de la policía acudiría a ayudar. En cuanto al resto de nins que permanecían en Konoha, al ver que ni siquiera la policía se enfrentaba a Tsuki, pensaron que Sensei y discípulo estaban entrenando en la aldea. Esto provocó que, en toda Konoha, aparte de Tsunade, nadie más intentara detener la huida de Tsuki. Así, naturalmente, la dificultad para que Tsuki abandonara la aldea disminuyó considerablemente. Pero, cuando Tsuki estaba a punto de llegar a la puerta principal, Tsunade se impacientó. Así que, en cuanto Tsuki esquivó otro de sus puñetazos, Tsunade, enfurecida, ordenó directamente a los Anbu bajo su mando que atacaran a Tsuki. Usen cualquier medio, aunque tengan que romperle brazos y piernas. En resumen, quiero que me lo retengan, que lo retengan en Konoha. ¿Entendido? ¿Sí? Al oír la orden de Tsunade, los Anbu no dudaron un instante y atacaron a Tsuki. Pero Tsuki estaba dentro de Konoha, y aunque los Anbu quisieran atacar, no se atrevían a usar ninjutsu. Después de todo, usarlo en la aldea podría herir a otros nins o civiles. Pero si solo usaban taijutsu para atacar a Tsuki, ¿cuántos de ellos podrían ser rivales? Sin mencionar su Shiton, ¿acaso su Mangekyo Sharingan era fácil de engañar? Con una asombrosa capacidad de explosión, velocidad y fuerza, junto con su Mangekyo Sharingan, Tsuki podía prever los movimientos de cada Anbu que lo atacaba. Hay que recordar que, en ese momento, ni siquiera Tsunade con su taijutsu podía retener a Tsuki, y mucho menos sus Anbu. Pero algo que había que reconocer es que Tsunade y sus Anbu sí le estaban causando grandes problemas. Tsunade y sus Anbu hacían todo lo posible por impedir que Tsuki abandonara Konoha.
Cada segundo, Tsuki debía concentrarse en usar su Mangekyo Sharingan y su Shiton para observar los movimientos de los Anbu y de Tsunade. Al principio, lleno de energía y además enfurecido, podía esquivar fácilmente sus ataques. Pero con el paso del tiempo, aunque seguía enfurecido, Tsuki sentía que sus energías flaqueaban. Y sabía muy bien que si seguía demorándose, podría perder la oportunidad de huir de Konoha. Entonces, cuando su resistencia decayó hasta cierto punto, la figura de Tsuki llegó por fin a la puerta principal de Konoha. Al mismo tiempo, Tsunade y sus Anbu ya lo habían acorralado allí. Rodeado por los Anbu de Tsunade, a Tsuki le resultaba muy difícil escapar. Además, frente a él estaba Tsunade, uno de los Sannin, lo que multiplicaba la dificultad. Quizás ni el propio Tsuki esperaba ser acorralado en la puerta de Konoha. A continuación, Tsunade, mirando fijamente a Tsuki, respiró hondo y por fin intentó disuadirlo. Tsuki, si dejas de resistirte ahora, todo se puede hablar. Tranquilo, no voy a ignorar lo de tu madre. Mientras vuelvas conmigo, te aseguro que tu madre regresará sana y salva a la aldea. ¿Qué te parece? Sensei, no bromee. Al oír las palabras de Tsunade, Tsuki sonrió, algo fatigado, y dijo. Si pudiera salvar a mi madre, ya lo habría hecho. Sensei, no tiene que mentirme. Sé lo que estoy haciendo. Y también sé que si salgo por esa puerta, me convertiré en un Nukenin de la aldea. Pero, Sensei, ¿alguna vez ha pensado en lo que yo siento? Si no diera este paso, ¿en qué me diferenciaría de una bestia? Dicho esto, mientras usaba su Shiton para percibir a los Anbu a su alrededor, su mirada se volvió gradualmente gélida. Luego, cuando una ligera intención asesina comenzó a emanar de su cuerpo, los Tomoe en forma de shuriken en sus pupilas comenzaron a girar rápidamente. Sensei, rápidamente, deje que sus Anbu se marchen. Su cuerpo temblaba, como si estuviera esforzándose por contener algo, y no podía evitar estremecerse ligeramente. Pero cuando Tsunade vio la brillante sonrisa en el rostro de Tsuki, su primer impulso fue contradecirlo. Sin embargo, lo que Tsunade jamás imaginó fue que, cuando estaba a punto de reprenderlo, de repente, Tsuki, con aquella sonrisa radiante en su rostro, desapareció de su campo visual. Estilo luna caída. Shumpo. Swoosh. Así es. Tsuki había usado el Shumpo. Al segundo siguiente, Tsuki apareció directamente detrás de un Anbu. Y en el instante en que apareció, primero usó sus habilidades de control de los 5 sentidos para anular el olfato, tacto, gusto y oído del Anbu. Luego, desató el poder de su Mangekyo Sharingan y lanzó un Genjutsu contra el Anbu, que ya tenía 4 sentidos anulados. En apenas un segundo, ni siquiera el tiempo que Tsunade tardó en reaccionar, el Anbu, bajo el Genjutsu de Tsuki, sangró por la nariz. A continuación, también manaron sangre de sus ojos, oídos y comisuras de los labios. Evidentemente, el Anbu había muerto bajo el Genjutsu de Tsuki. Poder matar a un Anbu al servicio de Tsunade con un Genjutsu demostraba cuán poderoso se había vuelto Tsuki. Pero, lo que realmente preocupó a Tsunade no fue que el Anbu hubiera muerto a manos de Tsuki. Lo que realmente la preocupó, hasta el punto de causarle temor, fueron las palabras que Tsuki dijo tras matarlo. Sensei, rápidamente, deje que sus Anbu se marchen. Ya no puedo controlar mis actos. El Tsuki de ahora ya no es Uchiha Tsuki. Yo. Soy un Shura que viene del infierno a vengarse. Capítulo 486. Aldea de la niebla, allá voy. Shura. Tsuki, ¿qué te sucede? Apenas Tsuki terminó de hablar, Tsunade frunció el ceño, evidentemente reflexionando sobre sus palabras. Sin duda, Tsunade conocía muy bien el carácter de Tsuki. Sabía que, aunque estuviera desesperado por su madre, no mataría a los Anbu bajo su mando. Pero Tsuki acababa de matar a uno de sus Anbu y había dicho cosas sin sentido. No era de extrañar que Tsunade estuviera desconcertada. Sin embargo, en ese momento, Tsunade parecía haber olvidado algo. Su hematofobia no estaba curada. Así que, cuando el Anbu cayó al suelo con sangre brotando de sus 7 orificios, las pupilas de Tsunade se dilataron ligeramente. A continuación, Tsunade sintió que todo su cuerpo perdía fuerza, que no podía controlarse. Al segundo siguiente, se desplomó en el suelo, completamente incapaz de detener a Tsuki. Y cuando Tsunade perdió la capacidad de detenerlo, los Anbu que estaban allí tampoco tenían la fuerza para hacerlo. Además, los miembros de la policía que custodiaban la puerta principal de Konoha eran casi todos del clan Uchiha. Así que, en ese momento, Tsuki no tenía ninguna dificultad para abandonar la aldea. Pero, nadie podría haber imaginado que, desde el momento en que Tsuki mató a aquel Anbu de Tsunade, su aura había cambiado. Si antes el aura de Tsuki daba una sensación de agresividad, ahora daba una sensación de frialdad.
Esa frialdad era incluso más intensa que la de Orochimaru, uno de los Sannin de Konoha. Con solo estar cerca de Tsuki, los Anbu de Tsunade podían sentir la temperatura que emanaba de él. Y como Tsunade estaba postrada en el suelo sin poder moverse, los Anbu se dividieron. Unos para llevarse a Tsunade, y otros para cumplir la orden que ella había dado. Pero Tsuki, con su aura vuelta gélida, al ver que los Anbu se atrevían a atacar, mostró una chispa de fiereza en sus ojos. Acto seguido, los Anbu que lo atacaban perdieron su rastro. Cuando Tsuki reapareció, su mano derecha empuñaba firmemente su espada, Fubuki. Estilo luna caída. Destello de acero. Zum. El afilado chakra de tipo viento, combinado con sus pasos fragmentados básicos. Así, Tsuki evadió fácilmente la percepción de los Anbu, se acercó a uno de ellos con sus pasos, se agachó para concentrar su intento de espada del estilo luna caída y mató a otro Anbu. Pero no hay que pensar que la batalla terminó ahí. El Anbu que Tsuki mató con el destello de acero era solo uno de los que iba a matar. Luego, cuando ese Anbu cayó bajo su espada Fubuki, Tsuki absorbió el poder de pupila generado por su muerte para reforzar su Mangekyo Sharingan. Al recibir ese poder, una corriente agradable recorrió todo su cuerpo. Entonces, su Mangekyo Sharingan se posó sobre otro Anbu. Acto seguido, algo que dejó atónitos a todos los presentes ocurrió ante sus ojos. Para quienes rodeaban a Tsuki, este solo había girado la cabeza y mirado a ese Anbu. Pero el Anbu, al igual que el primero, cayó muerto con sangre brotando de sus 7 orificios. Luego, tras absorber el poder de pupila de este nuevo muerto, una sonrisa maligna apareció en los labios de Tsuki. Si alguien estuviera cerca de él, podría oírle murmurar. El Mangekyo Sharingan es realmente poderoso. Usando mi propia energía espiritual, tan fuerte, combinada con el poder de mi Mangekyo Sharingan, y con mis habilidades de control de los 5 sentidos como guía, mis genjutsus han alcanzado el nivel más alto del mundo ninja. Así que, al genjutsu con el que maté a esos Anbu lo llamaré asesinato de pupilas. Estilo luna caída. Asesinato de pupilas. Al murmurar esto, la sonrisa maligna en sus labios se hizo más profunda. A continuación, sin dar a los Anbu la oportunidad de resistirse, Tsuki usó su Mangekyo Sharingan para lanzar el estilo luna caída. Asesinato de pupilas y mató al instante a los pocos Anbu que quedaban. No es que el poder del Mangekyo Sharingan fuera abrumador. Hay que recordar que Tsuki aún no dominaba por completo su Mangekyo Sharingan. Probablemente le llevaría mucho tiempo. El estilo luna caída. Asesinato de pupilas que usó era tan fuerte porque combinaba su poderosa energía espiritual, sus terroríficas habilidades de control de los 5 sentidos y el poder de su Mangekyo Sharingan. Primero, con sus habilidades de control de los 5 sentidos, impedía que el ninja enemigo pudiera escapar del genjutsu. Luego, usaba su energía espiritual para suprimir la del enemigo, anulando cualquier posibilidad de resistencia. Después, solo necesitaba lanzar cualquier genjutsu con el poder de su Mangekyo Sharingan. Básicamente, ningún ninja por debajo del nivel Kage podría liberarse. Ese era el principio del estilo luna caída. Asesinato de pupilas de Tsuki. Combinando múltiples habilidades, había convertido un genjutsu común y corriente en una técnica de su Mangekyo Sharingan con un poder devastador. Y en el futuro, el estilo luna caída. Asesinato de pupilas de Tsuki seguiría perfeccionándose, quizás hasta convertirse en un genjutsu tan aterrador como el Tsukuyomi. Pero, en ese momento, Tsuki no pensaba en todo eso. Había matado a los Anbu de Tsunade solo para reponer su poder de pupila. Solo con un poder de pupila inmenso podría asegurar que sus ojos permanecieran siempre con luz. Solo con un poder de pupila inmenso podría cumplir su objetivo: rescatar a su madre. Quizás por la influencia del Mangekyo Sharingan, quizás por la ira, Tsuki estaba extremadamente calmado. Tan calmado que, con tal de rescatar a su madre, no dudaría en usar cualquier medio. Así que, aunque mató a los Anbu de Tsunade, no sintió ningún remordimiento. Al segundo siguiente, después de absorber el poder de pupila de los Anbu muertos, Tsuki, sin dudar ni un instante, sin mirar atrás, salió por la puerta principal de Konoha. Aldea de la niebla, allá voy. Capítulo 487. Escuadrón especial. Uchiha Tsuki sabía muy bien que ya había perdido demasiado tiempo. Hacía tiempo que los equipos de la aldea de la niebla y Konoha habían escoltado a su madre, Minako, hasta la aldea de la niebla. En ese momento, probablemente ya la habrían entregado. Así que, si Tsuki quería rescatar a su madre, necesitaba darse prisa y llegar cuanto antes a la aldea de la niebla.
Luego, tras absorber el poder de pupila generado por la muerte de los Anbu de Tsunade, Tsuki, sin dudarlo un instante, desapareció de la puerta principal de Konoha. Y así, Tsuki emprendió el viaje para rescatar a su madre, Minako. Al mismo tiempo, mientras Tsuki abandonaba Konoha, dentro de la aldea se desataba el caos. En ese momento, muchos habían visto a Tsuki matar a los Anbu de Tsunade y desaparecer. Una acción así era claramente propia de un Nukenin. Así que, antes de que la policía militar de Konoha pudiera informar del suceso, alguien ya se lo había comunicado al tercer Hokage. Por supuesto, el Consejo de Ancianos también recibió la información sobre Tsuki al mismo tiempo que el tercer Hokage. Pero, para sorpresa de todos los implicados, ni el tercer Hokage ni el Consejo de Ancianos tomaron medida alguna. Entonces, ante el silencio del tercer Hokage y del Consejo, toda Konoha quedó sumida en una atmósfera extraña. Los más destacados fueron, sin duda, los dos grandes clanes de Konoha, el clan Uchiha y el clan Hyuga. Tras la partida de Tsuki, la influencia de la policía militar de Konoha, controlada por los Uchiha, se redujo considerablemente. La mayoría de los élite Uchiha se concentraron dentro del clan, esperando las órdenes de su líder, Fugaku. Sin duda, Fugaku apoyaba a Tsuki, y la razón era que Tsuki había despertado el Mangekyo Sharingan. Y Fugaku, que ya conocía el poder del Mangekyo Sharingan, no permitiría que Tsuki corriera ningún peligro, precisamente para protegerlo. Un día después, se pudo ver a los élite Uchiha desaparecer gradualmente de Konoha. Evidentemente, aquellos que abandonaron la aldea habían ido a proteger a Tsuki. Esa era la orden de Fugaku. El clan Uchiha pagaría cualquier precio con tal de garantizar la seguridad de Tsuki. En cambio, la reacción del clan Hyuga fue diferente. Para su líder, Hyuga Ieyasu, la partida de Tsuki era una buena oportunidad para presionar al clan Uchiha. Después de todo, Tsuki había actuado como un Nukenin, y los Hyuga podrían aprovechar eso para fortalecer su propio poder. Pero lo que Ieyasu jamás imaginó fue que, cuando se disponía a atacar a los Uchiha con la opinión pública, el clan Hyuga enfrentaría un grave problema interno. También un día después de la partida de Tsuki, Hyuga Ieyasu y Hyuga Ieyasu tuvieron un gran conflicto, poniendo a todo el clan al borde de la división. De este modo, el plan de los Hyuga para aprovechar la partida de Tsuki y atacar a los Uchiha con la opinión pública no pudo llevarse a cabo. Es decir, los Hyuga solo pudieron permanecer en silencio tras la partida de Tsuki, sin poder provocar ningún incidente. También un día después de la partida de Tsuki, Tsunade, cuyos síntomas de hematofobia se habían aliviado ligeramente, hizo llamar a Jiraiya, otro de los Sannin. Nada más llegar a la residencia de Tsunade, Jiraiya vio como unos Anbu al servicio de ella llevaban al padre de Tsuki, Uchiha Naraku, a su habitación. Luego, antes de reunirse con Tsunade, Jiraiya observó detenidamente a Naraku, buscando alguna reacción anormal en él. Pero para su sorpresa, Naraku estaba extraordinariamente tranquilo. Y esa tranquilidad le dio a Jiraiya un mal presentimiento. A continuación, Jiraiya entró en la habitación de Tsunade y, al ver su semblante pálido y debilitado, dijo con calma: «Tsunade, ¿estás bien?» «Sí, ya estoy bien». Al oír las palabras de Jiraiya, Tsunade esbozó una sonrisa amarga. Creía que mi hematofobia no era tan grave, pero resulta que sí. Con solo ver un poco de sangre, perdí el control de mi cuerpo. Jiraiya, ahora necesito tu ayuda. Tsuki es el discípulo que elegí para que herede mi legado. Espero que puedas enviar a alguien a buscarlo. Por favor, no dejes que Tsuki cometa más errores. Jiraiya, por esta vez, te lo ruego. Tsunade, ¿sabes lo que estás diciendo? Apenas Tsunade terminó de hablar, la expresión de Jiraiya se endureció y su tono se volvió áspero. Tsunade, Tsuki mató a varios de tus Anbu. Eso ya es suficiente para considerarlo un Nukenin. Aunque pudiera enviar a alguien a traerlo de vuelta, ¿de qué serviría? Por mucho que Tsuki cuente con tu apoyo y el del clan Uchiha, si el viejo Sarutobi no lo castiga, ¿cómo podrá guiar a Konoha hacia la prosperidad? Dicho esto, Jiraiya respiró hondo y continuó. Tsunade, no seas ingenua. Si alguien tiene la culpa, es Tsuki por ser tan impulsivo. No debió matar a los nuestros, no debió matar a tus Anbu. Ahora, nadie puede ayudarlo. Creo que el viejo Sarutobi pronto emitirá una orden de captura contra él. Tsuki ya es un Nukenin. ¿Nukenin? Al oír esto, una sombra de decepción cruzó los ojos de Tsunade, pero aún así, apretando la mandíbula, dijo a Jiraiya. Jiraiya, no me importa lo que piense hacer el viejo Sarutobi. Quiero que envíes a alguien a traerme a Tsuki. Sin mi permiso, nadie puede hacerle daño. Jiraiya, si ni siquiera puedes ayudarme con esto, lárgate de mi habitación. No quiero volver a verte. Tsunade tú.
Al ver la firmeza de Tsunade, Jiraiya arqueó las cejas, dispuesto a replicar. Pero cuando vio la determinación en su mirada, finalmente suavizó el tono. Está bien, Tsunade. Ahora mismo enviaré un escuadrón especial para traer a Tsuki de vuelta. Tranquila. Si ni siquiera el escuadrón que voy a enviar puede traerlo de vuelta, esos tipos de la aldea de la niebla tampoco podrán hacerle daño. Porque esos tipos que voy a enviar, incluso si van a la aldea de la niebla, pueden poner las patas arriba. Y mucho más si solo se trata de traer de vuelta a Tsuki. Capítulo 488. La preocupación de Kakashi. Jiraiya, no subestimes a Tsuki. Apenas Jiraiya terminó de hablar, Tsunade cerró lentamente los ojos, recordando los momentos en que había intentado detener a Tsuki cuando abandonaba Konoha, y dijo con gran seriedad. Jiraiya, no sé quiénes formarán el escuadrón especial que piensas reunir. Pero no debes subestimar a Tsuki. Él ya ha despertado el Mangekyo Sharingan, el más poderoso del clan Uchiha. Creo que deberías ir tú mismo a traerlo de vuelta. Si no, no estaré tranquila. Tsunade, me encantaría salir de la aldea, pero no puedo. Al oír las palabras de Tsunade, Jiraiya no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. La situación en la aldea es muy complicada. El viejo Sarutobi y los ancianos del consejo mantienen un silencio sospechoso, y los Uchiha y los Hyuga están tramando algo. Orochimaru no ha dado señales de vida, tú estás herida. Solo yo sostengo la aldea. Si también me fuera, la aldea caería en el caos. Pero, Tsunade, puedes estar tranquila. Dicho esto, la amargura en el rostro de Jiraiya se disipó gradualmente, y una sonrisa confiada apareció en sus labios. Esta vez, el escuadrón especial que voy a formar estará compuesto por los mejores de nuestra aldea. Pienso que Minato sea el líder para traer de vuelta a Tsuki. Con la capacidad de Minato, no debería ser tan difícil. Minato. Al oír esto, Tsunade guardó silencio unos instantes y dijo. Está bien, haz lo que creas conveniente. Pero, hizo una pausa y continuó. Pero, Jiraiya, asegúrate de advertirles que tengan cuidado con Tsuki. La actitud de Tsuki últimamente me resulta muy extraña. Me temo. Me temo que Tsuki se convierta en alguien como sus antepasados. Tras escuchar las advertencias de Tsunade, Jiraiya asintió ligeramente y abandonó la residencia. Tsunade lo vio desaparecer, y la preocupación en sus ojos se intensificó. Porque, cuando Jiraiya se marchó, notó claramente que no había tomado en serio sus palabras. En ese momento, ni Jiraiya, ni el tercer Hokage, ni el Consejo de Ancianos realmente comprendían la gravedad de la situación. Solo Tsunade, la sensei de Tsuki, sabía realmente lo poderoso que se había vuelto. Por otro lado, tras salir de la residencia de Tsunade, Jiraiya encontró rápidamente a Namikaze Minato. Frente a Jiraiya, los ojos de Minato también estaban llenos de preocupación. Evidentemente, como amigo de Tsuki, Minato también se preocupaba por él. Después de todo, Tsuki se enfrentaba nada menos que a la aldea de la niebla, una de las 5 grandes aldeas ninja. Pero al ver la mirada preocupada de Minato, Jiraiya entrecerró los ojos, dudando si confiarle esa misión a su discípulo. Finalmente, suspiró profundamente y dijo a Minato. Minato, creo que sabes por qué te he llamado. Así es. Te he llamado para que traigas de vuelta a Tsuki. Es un encargo de Tsunade, no puedo rechazarlo, así que tendré que molestarte a ti. Y ya te he buscado compañeros de equipo. Si los llevas contigo, deberías poder traer de vuelta a Tsuki sin problemas. Dicho esto, Jiraiya apartó la mirada de Minato y la dirigió hacia la puerta. A continuación, Jiraiya y Minato vieron cómo 4 figuras entraban en la habitación. Evidentemente, esos 4 eran los compañeros de equipo que Jiraiya había elegido para Minato, los miembros del escuadrón especial. Entonces, cuando la mirada de Minato se posó en sus compañeros, volvió a aparecer en su rostro esa sonrisa tan radiante como el sol. Uzumaki Kushina, Ataque Kakashi, Akimichi Tsuza, Yamanaka Inoichi. Esas eran las personas que Jiraiya había elegido para Minato. Todos ellos eran dignos de su confianza. Así que el propio Minato sintió que, con estas personas, podría traer de vuelta a Tsuki e impedir que fuera a desafiar a la aldea de la niebla. Kushina, Kakashi, Inoichi, Tsuza, qué bien verlos. Sin necesidad de que Jiraiya los presentara, Minato recorrió con su mirada a sus compañeros y dijo con una sonrisa. Creo que todos saben cuál es la misión que el sensei Jiraiya nos ha encomendado. Así es. Esta vez, nuestra misión es traer de vuelta a Tsuki. Tsuki está en una situación muy peligrosa y ha perdido la razón. Debemos evitar que vaya a la aldea de la niebla y traerlo de regreso a la aldea. Si todos están listos, creo que deberíamos partir ahora. Después de todo, Tsuki salió un día antes que nosotros.
Tenemos que darnos prisa. De acuerdo. Apenas Minato terminó de hablar, Kusina asintió con firmeza. Cuando Jiraiya-sensei nos avisó, ya estábamos listos, Minato. Ahora, partamos a traer a Tsuki. Sí, Kusina tiene razón. Partamos. Casi al mismo tiempo que Kusina, Chizai y Noichi asintieron. Evidentemente, todos estaban preocupados por Tsuki. Jiraiya, al ver que Minato y los demás se preocupaban tanto por Tsuki, sintió como sus propias dudas desaparecían. Luego, guiados por Jiraiya, Minato y su equipo llegaron a la puerta principal de Konoha y partieron rápidamente en persecución de Tsuki. Pero durante el camino, Minato notó que Kakashi permanecía en silencio, como si algo le preocupara. Así que se acercó a él y le preguntó. Kakashi, pareces preocupado. ¿Es por Tsuki? No, Minato-sensei. En realidad, no me preocupa Tsuki. Al oír la pregunta de Minato, Kakashi respiró hondo y dijo. Poco después de que Tsuki abandonara la aldea, supe que se había vuelto terriblemente poderoso, que ni siquiera los Zanbu de Tsunade-sama pudieron resistir unos pocos asaltos. En realidad, lo que me preocupa es si podremos detenerlo. Después de todo, su madre está en manos de los de la aldea de la niebla. ¿De verdad creen que Tsuki nos escuchará y regresará a la aldea con su carácter? Minato-sensei, si usted estuviera en su lugar, ¿podría abandonar a su propia madre por la aldea? Capítulo 489. Mangekyou, ojo derecho. Las palabras de ataque Kakashi dejaron en silencio a un confiado Namikaze Minato. Evidentemente, tras la advertencia de Kakashi, Minato comprendió que la dificultad para hacer que Tsuki regresara a Konoha sería mucho mayor de lo que había imaginado. Pero, aunque Kakashi temía que Tsuki se negara a volver, tanto Minato como los demás sabían muy bien que debían traerlo de regreso a la aldea. A cualquier precio, aunque tuvieran que romperle los brazos y las piernas, debían llevarlo de vuelta por la fuerza. Así, cuando Minato, Kakashi y los demás formaron el escuadrón especial y comenzaron a perseguir a Tsuki, apenas tuvieron tiempo de descansar. Se dirigieron directamente hacia la frontera del país del agua. Pero para su sorpresa, aunque viajaron sin descanso, no encontraron ningún rastro de Tsuki. Este resultado, sin duda, aumentó aún más la preocupación de Minato y los demás. Temían que Tsuki, fuera de sí, sin importarle su propio cuerpo, estuviera viajando frenéticamente hacia la frontera. Si ese fuera el caso, probablemente en el momento en que Tsuki llegara a la frontera del país del agua, ya habría sido capturado por los nins de la aldea de la niebla. Sin embargo, en las conjeturas de los miembros del escuadrón especial, solo una cosa era cierta. Tsuki efectivamente viajaba frenéticamente hacia la frontera, sin concederse ni un momento de descanso. Incluso, para ahorrar tiempo, rara vez entraba en los pueblos del país del fuego para abastecerse, sobreviviendo solo de la caza en el exterior. Sobrevivir de la caza dejaba muchos rastros, que facilitaban que los nins de Konoha lo siguieran. Pero las habilidades de ocultación de Tsuki eran muy poderosas, y sabía que Konoha enviaría un escuadrón especial a perseguirlo. Así que cada vez que cazaba, borraba inmediatamente las huellas. De este modo, en solo 4 días, Tsuki logró cruzar todo el país del fuego y llegar a la frontera del país del agua. Aunque estaba muy debilitado al llegar, mantuvo firme su convicción. En opinión de Tsuki, con tal de rescatar a su madre, cualquier sacrificio valía la pena. Pero incluso en estado de descontrol, Tsuki conservaba la razón propia de un ninja. Acto seguido, oculto en las afueras de la frontera del país del agua, reflexionó. Ahora mismo, mi cuerpo está extremadamente débil. No solo me falta sueño, sino también agua y los nutrientes necesarios para vivir. Así que debo descansar al menos un día antes de adentrarme en el país del agua. Si entro en este estado, no solo no podré rescatar a mi madre, sino que probablemente acabe atrapado. Ese no es un resultado que quiera ver. Tras reflexionar, Tsuki respiró hondo, reprimió la ardiente impaciencia en su pecho y se dispuso a descansar en las afueras de la frontera del país del agua. Mientras comía y rehidrataba su cuerpo, no olvidó usar su Shiton para inspeccionar los puestos de vigilancia en la frontera. Esos puestos estaban custodiados por nins de élite de la aldea de la niebla. Como miembros de la sangre oculta, los nins de la aldea de la niebla eran, por naturaleza, mucho más fuertes que los de aldeas comunes. Itsuki estaba solo, por lo que la dificultad aumentaba exponencialmente. Pero tras inspeccionar con su Shiton, Tsuki descubrió que la frontera del país del agua no era uniforme. En algunos lugares había pocos puestos, solo custodiados por unos pocos Jounin. Para un equipo ninja, sería difícil pasar por allí. Pero para Tsuki solo, sería relativamente más fácil. Decidido a elegir esa ruta para infiltrarse en el país del agua,
Tsuki durmió bien en las afueras de la frontera y descansó durante 6 horas enteras. Desde hacía tiempo, Tsuki podía descansar con un sueño profundo. Así que, por muy agotado que estuviera, con solo unas horas de sueño profundo podía recuperar sus fuerzas y recuperar completamente su estado. Y tras 5 horas de descanso, supo que se acercaba el verdadero desafío. Por supuesto, el primer desafío al que debía enfrentarse era infiltrarse en el país del agua. Swoosh. Con sus pasos fragmentados básicos y cubriendo todo su cuerpo con su energía espiritual para ocultar su rastro, Tsuki cruzó rápidamente la frontera del país del agua. Si no fuera por los puestos de vigilancia de la aldea de la niebla, Tsuki podría haberse infiltrado sin problemas gracias a sus habilidades de ocultación. Pero, aunque pudiera ocultar su rastro, no era invisible. En cuanto entrara en el rango de observación de los centinelas, lo descubrirían. Pero Tsuki no les daría la oportunidad de atacar primero. A continuación, en el momento en que entró en el rango de observación de un puesto, Tsuki apareció de repente frente a un Jounin de la aldea de la niebla. Y entonces, sus pupilas se tornaron de un rojo intenso, con 3 tomoe negros girando en su interior. Esos 3 tomoe giraban a gran velocidad hasta que se unieron, formando un solo tomoe en forma de shuriken. Y cuando Tsuki despertó su Mangekyo Sharingan, frente a aquel Jounin, sin dudarlo, lanzó un genjutsu. Pero, en el mismo instante en que Tsuki usaba su Mangekyo Sharingan para lanzar el genjutsu, una revelación apareció en su mente. Y en ese momento, una chispa de luz brilló en sus ojos. Ya veo. Cada Mangekyo Sharingan tiene su propia habilidad. A medida que aumenta mi control sobre este Mangekyo Sharingan, sus habilidades también despiertan. Pero nunca imaginé que la primera habilidad en despertar sería la de mi ojo derecho. Aumento de genjutsu. Qué interesante. Capítulo 490. El poder del genjutsu. Tras despertar el Mangekyo Sharingan, las habilidades de ese Mangekyo de Tsuki comenzaron gradualmente a manifestarse. La primera habilidad en despertar fue la de su ojo derecho, llamada aumento de genjutsu. Si las habilidades del Mangekyo Sharingan se compararan con las de un juego, las del Mangekyo de Uchiha Itachi en el argumento original, Amaterasu y Tsukuyomi, serían habilidades activas, que se podían usar según la necesidad del usuario. En cambio, la habilidad que despertó el ojo derecho de Tsuki, el aumento de genjutsu, era como una habilidad pasiva. Mientras Tsuki usara un genjutsu con su Mangekyo activado, ese genjutsu vería su poder aumentado. Así que, aunque Tsuki solo hubiera lanzado un genjutsu de rango C contra aquel Jounin de la aldea de la niebla, al ser potenciado por su Mangekyo, ese genjutsu de rango C alcanzaba un poder comparable al de un genjutsu de rango A. Zoom. En cuanto se cruzaron sus miradas, aquel Jounin de la aldea de la niebla quedó atrapado en el genjutsu, sin poder controlar su propio cuerpo. Al mismo tiempo, Tsuki ya conocía la primera habilidad de su ojo derecho y la había probado en aquel Jounin. Al ver que el Jounin no podía liberarse del genjutsu, una leve sonrisa apareció en los labios de Tsuki. A continuación, la figura de Tsuki desapareció y, al segundo siguiente, apareció frente a aquel Jounin. Estilo luna caída. Destello de acero. Swoosh. Se agachó ligeramente. El Jounin, atrapado en el genjutsu, no pudo esquivar la espada Fubuki de Tsuki. Entonces, con la mirada ausente, el Jounin sintió como la afilada hoja cortaba su tráquea, sus conductos respiratorios y sus venas. El primer Jounin que Tsuki debía eliminar murió así. Y mientras observaba su muerte, Tsuki no dudó en absorber el poder de pupila generado por su cadáver. Luego, tras absorberlo y reponer el poder de su Mangekyo, su mirada se posó en los otros 3 Jounin de la aldea de la niebla. Pero esos Jounin, al ver aparecer a Tsuki y matar a uno de los suyos, ya estaban en alerta. Así que, cuando la mirada de Tsuki se posó en ellos, ya se preparaban para contraatacar. Pero Tsuki no les dio tiempo. Extendió su mano izquierda y, con su dedo índice, señaló sucesivamente a los 3 Jounin. Control de los 5 sentidos. Anulación del tacto. Control de los 5 sentidos. Anulación del gusto. Control de los 5 sentidos. Anulación del oído. Control de los 5 sentidos. Anulación del olfato. En pocos segundos, usando el poder del monstruo oído que había absorbido, Tsuki anuló 4 de los 5 sentidos de aquellos 3 Jounin. Con 4 sentidos anulados, su poder se redujo considerablemente. Pero el ataque de Tsuki no había terminado. Cuando anuló por completo esos 4 sentidos, el tomoe en forma de shuriken en sus pupilas comenzó a girar rápidamente. Estilo luna caída. Asesinato de pupilas. Pum. Pum. Pum.
Un poder aterrador emanó del Mangekyo de Tsuki, y en un instante, los 3 Jounin cayeron muertos, con sangre brotando de sus 7 orificios. Si alguien hubiera presenciado el combate de Tsuki, se habría sorprendido por su poder. Porque después de matar a los 3 Jounin con su estilo luna caída, asesinato de pupilas, Tsuki tuvo unos segundos de debilidad. Pero en cuanto los Jounin murieron, el poder de pupila generado por sus muertes fue absorbido por el Mangekyo de Tsuki. Así que, tras matar a los 3 Jounin, Tsuki solo tuvo unos segundos de debilidad antes de volver a la normalidad. ¡Qué sensación tan placentera! Observando los cadáveres de los 4 Jounin en un charco de sangre, Tsuki limpió la ligera mancha de su espada Fubuki y reflexionó. La ventaja del Genjutsu reside en esto. Cuando uno empieza a aprender Genjutsu, como no tiene mucho dominio, le resulta difícil matar al enemigo con él. Incluso en un nivel intermedio, el Genjutsu no es muy efectivo en combate. Como Kurena y Yui en el argumento original. Aunque su Genjutsu era bastante bueno, en una batalla real se quedaba corta. Pero, cuando el Genjutsu alcanza un nivel profundo, su verdadero poder se manifiesta por completo. Como Uchiha Itachi en el argumento original. O como yo ahora. Al pensar esto, una sonrisa apareció en sus labios. Guardó su espada Fubuki en la vaina y continuó reflexionando. Un Genjutsu verdaderamente profundo puede matar sin dejar rastro. El Tsukuyomi de Uchiha Itachi podía acabar con un Jounin de élite como ataque Kakashi en un abrir y cerrar de ojos. Aunque yo aún no domino un Genjutsu tan aterrador como el Tsukuyomi, mi estilo luna caída, asesinato de pupilas puede matar a un Jounin común. ¿La razón? Mi energía espiritual es enormemente poderosa, y mis habilidades de control de los 5 sentidos son terribles. Con semejante dominio del Genjutsu, en un combate individual contra un Jounin, soy prácticamente invencible. Pero no sé cómo de efectivo será en un combate múltiple. En ese momento, un pensamiento alocado cruzó su mente. Enfrentarse solo a todos los nins de la aldea de la niebla en la frontera del país del agua. Pero aún conservaba la razón. Sabía que lo que debía hacer era rescatar a su madre, Minako. Así que, tras deshacerse de los cuerpos de los 4 Jounin, se dispuso a continuar su viaje. ¿Quién iba a pensar que, justo cuando iba a reanudar la marcha, aparecería un problema?